Qué bueno que podemos estar ya juntos. It's good that we're able to be together. Esto es algo maravilloso, la verdad. This is something wonderful. Cuando uno va entendiendo When we begin to understand las verdades the truths que Dios nos ha estado entregando, that God has been giving us, podemos entender we can understand con mucha mayor claridad with most clarity la importancia que tiene el estar reunidos, the importance that it has to be gathered together, la importancia que tiene el congregarnos, the importance that it has to congregate, porque esto es parte because this is part del eterno propósito de Dios of God's eternal purpose para todos y cada uno de nosotros. for each one of us. El día de hoy vamos a continuar So today we're going to continue estudiando acerca de la revelación del misterio. studying about the revelation of the mystery. Hay tanto que estudiar y tanto que aprender acerca de esto, mis hermanos. There's so much to learn about this, my brothers. Como hemos estado hablando, As we have been speaking, la manifestación the de manifestation lo que había estado oculto of what had been hidden en generaciones pasadas. in past generations. Hemos aprendido We have learned algunas cosas some things, como tener a Cristo como nuestra vida to have Christ in our lives, y a la iglesia como nuestra experiencia. and to have the church as our Y experience. quiero decirles que apenas estamos comenzando And I want to tell you that we are just beginning a sumergirnos to submerge en las profundidades de estas verdades transformadoras. in the deep waters of these transforming truths. Lo que vamos a leer enseguida What we're going to be reading coming forward, es la forma concentrada it is the concentrated form de lo que es el eterno propósito de Dios. of what is the eternal purpose of God. Y vamos a abrir nuestras And Biblias let's go ahead and open our Bibles en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, to the book of Ephesians from Paul. capítulo 1 And this is going to be in chapter y 1, versículos 9 al 11. Y mientras lo encuentra, quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven verses 9 through 11. And I want to send greetings to all of our brothers who are watching a través de la plataforma de Zoom through the platform Zoom, y también a los hermanos que nos ven a través de la plataforma de Facebook, and also through everyone who is watching from Facebook, especialmente a toda la familia Centro Cristiano Misionero Internacional. especially those who are part of the family of Central Christian Missionary International. Vamos a leer Efesios capítulo 1 versículos 9 al 11. Let's read Ephesians chapter 1 verses 9 through 11. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. It says, He has made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He proposed. He proposed in Christ. Si tiene la oportunidad, marque ahí en su Biblia, So if you have the opportunity, go ahead and mark your Bibles, donde dice el misterio de su voluntad. where it says the mystery of His will, Versículo 10. verse 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Towards the administration of the fullness of times, to head of all things in Christ, the things in heaven and the things on earth. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity
with the purpose of his will. Aquí pueden marcar en el versículo 11, por favor, You can mark in verse 11 or underline, donde dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. the one that has done the court that has predestined according to the plan of him, has predestined or according to his plan. Esta palabra voluntad So this word will es equivalente a propósito. is equivalent to the word purpose. En otras palabras, So in other words, del que hace todas las cosas he who does all the things según su propósito eterno. according to his eternal purpose. Esto es importante This is important porque en el mundo cristiano hoy because in the Christian world today, hay mucho activismo, there is so much activities, pero si no es según el eterno propósito, but if it's not according to the eternal purpose, es como tener tela it's just like having some fabric y nunca tener el traje o el vestido. and never having a suit or having the dress. Hay mucha tela, There's just so much fabric, pero poco traje. but there's a little bit of suit being Hay made. mucha actividad, There's so much activity, pero poca efectividad, but very little effectiveness. porque no es según el eterno propósito de Dios. Because it is not according to the eternal purpose of Entonces, God. esto que le voy a decir es muy importante. And this that I'm going to say, it's so important. Si el Señor ha de respaldar algo, If God is to support something, tiene que ser conforme a su propósito. it has to be according to his purpose. De otra manera, Another way, puede ser it interesante, can be something interesting, pero no es relevante para el cumplimiento del eterno propósito de Dios. but it does not become relevant to the fulfillment of the eternal purpose of God. Mis hermanos, y quiero dejar claro en esta serie And I want to leave very clear during this series que lo que estamos buscando that what we're looking for, no es sonar profundo, it's not to just sound as we're doing something deep, sino que queremos sumergirnos but we want to submerge en las inmensidades in the immensities de las inescrutables riquezas de Cristo. of the unsearchable riches of Christ. De antemano quiero decirle que terminando esta serie de la revelación del misterio, And I want to tell you that when we finish this series about the que mystery, todavía me falta mucho porque lo vamos desarrollando poco a poco, and I still have a lot because we'll continue to develop it, voy a traer otra serie I'm going to be bringing another series que se titula Las inescrutables riquezas de Cristo. that'll be titled, another series that'll be titled The Unsearchable Riches of Christ. Queremos descubrir We want to discover que el Espíritu de Dios nos ayude that God's Spirit helps us, a descubrir, that He helps us que discover, nos ilumine a todos, for Him to enlighten us, para que podamos percibir y ver so that we could be able to perceive and to be able to see con claridad y con definición with clarity and definition todo lo que el Padre se había propuesto en Cristo Jesús. everything that the Father had proposed in Jesus Christ. Por eso es que la revelación del misterio no es un tema, mis amados hermanos. This is why the revelation of the mystery is not just a topic. No es algo. It is not something. La revelación del misterio no es una serie o estudio It is not a series or a study o de clases. or just a class. Esto es muy importante también entenderlo. And this is important for us to understand. La revelación del misterio es alguien. The revelation of the mystery is someone. Y si pudiéramos resumir And if we were to summarize todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy everything that we have learned to today de esta verdad transformadora, of this transforming truth, de este misterio of revelado, this mystery that is being revealed, tendríamos que decir I would say que es Cristo that it's Christ como la expresión as the expression de la plenitud de Dios, of the fullness of God que es en that is in y a través and through de la iglesia. the church. Esto es clave. This is just key. Esto es fundamental. This is fundamental. Cristo
Christ. como la expresión, mis amados He hermanos, is the expression de la plenitud de Dios of the fullness of God en y a través de la iglesia. in and through the church. Gloria a Dios. Esto nos lleva This will take us a una serie de textos to a series of verses que quiero compartir con that ustedes we're going to be sharing today. y luego impartiré lo que está en mi corazón, lo que Dios ha entregado. And then I will be sharing what is in my heart, what God has given. Y quiero irme despacio para que tengan la oportunidad los que están tomando notas, And I want to go slow for all those who are taking notes. tanto aquí en la congregación como los que nos están viendo en otros lugares. Those that are here in the congregation and the ones that are watching. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 6. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Quiero que subrayen en ese versículo, And al inicio donde dice el apóstol Pablo, yo planté. I want you to underline where it says, I planted the seed. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? What is Apostle Paul speaking of? Bueno, él está hablando a la iglesia de los Corintios. He's speaking to the church of Corinth. Nota que él no dice que yo formé He's not saying that I formed, o que yo fui el que creé. or he's not saying that I am the one who raised. Él dice, yo planté. He simply says, I planted the seed. Yo planté. I planted. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia Because the church es orgánica. is organic. La iglesia nace. The church is born. La iglesia es plantada. The church is planted. La iglesia está viva, mis amados The hermanos. church is living, my brothers. La iglesia es un organismo vivo. It is a living organism. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que él plantó. So Apostle Paul is saying, I planted. Entonces, tomen muy en cuenta la palabra plantó. So take into account Donde dice yo planté. where he says, I planted the seed. Mateo capítulo 15 Matthew chapter y 15, versículo 13. verse 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. He replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the root. Y quiero que subraye toda esa frase que está escrita ahí. And I want you to underline the entire verse there. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the root. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. Now we're going to go to the Old Vamos Testament. a ir al libro de Éxodo, We're going to go to Exodus al capítulo 15, chapter y 15, vamos a ver los versículos 13 y 17. verses 13 and 17. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. By your loyal love, you will lead the people whom you have redeemed. You will guide them by your strength to your holy dwelling place. Versículo 17. Verse 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. You will bring them in and plant them in the mountain of your inheritance, in the place you made for your residence, O Lord, the sanctuary, O Lord, that your hands have
established. En el versículo 17 quiero que subraye por favor, In verse 17, underline, y los plantarás. and you will plant them. Y ahí mismo quiero que subraye también el lugar de tu morada. In the place of your residence. Ahora vamos a ir al libro de los Salmos. Now we're going to go to the book of Psalms. Salmo 92, Psalms 92, versículos 12 al 14. verses 12 through 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Recuerde que está hablando de los justos. Now remember, it's speaking of the righteous. En el versículo 13, subraye por favor plantados. No, in verse 13, go ahead and underline the word planted. Y también al final del versículo 13, And then at the end of verse 13, florecerá. they will flourish. Quiero que noten, mis amados hermanos, I want you to note que todos estos versículos que acabo de leer that all these verses that I just read tienen en común las palabras plantar y habitación o morada. they have the word, they all have the words planting, and they have the words dwelling or residence. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, Now let's go to the book of Genesis, al capítulo 2 chapter y 2, los versículos 8 al 10. verses 2 through 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man and he had formed. The Lord made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye, the good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. Bueno, ya lo leyó en inglés, voy a leer el 10 en español. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. And there it was into 4 headwaters. Préstele mucha atención Pay close attention a todo lo que dice en el capítulo 2. to everything that it says in chapter 2. Aún todo lo que habla To everything even that it speaks of. de todos los materiales que había en ese río. Of all the materials that there were in this river. Porque eso es muy importante para la vida de la iglesia. Because this is very important to the life of the church. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis Now we're going to go to the book of Revelation. y vamos a ir al capítulo 22 And we'll go to chapter y 22. vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. And we'll go from verse 1 through 5. No olviden, mis amados hermanos, Now don't forget, my brothers, que Apocalipsis 21 y that 22 Revelations 21 and 22 corresponden a Génesis 1 y Génesis 2. go together with Genesis 1 and 2. Lo he venido diciendo en los mensajes anteriores. I have been saying this for the past messages. En Génesis tienes la semilla, In Genesis, we see the seed. en Apocalipsis tienes la consumación de la cosecha. And in Revelations, we see the completion of the harvest. En Génesis 1 y 2 In Genesis 1 and 2, está el misterio we'll escondido see the hidden mystery en sombras
in shadows, tipos in y types, figuras. and figures. Pero en Apocalipsis 21 y 22 But in Revelations chapters 21 and 22, tienes la plenitud del cumplimiento you'll see the fulfillment of time y la manifestación plena de ese misterio. and the manifestation of the fullness of the fulfillment Se- of that mystery. Se da cuenta de la importancia de entender los primeros dos capítulos del Génesis y los dos últimos capítulos del Apocalipsis. So this is why it's so important to understand the first two chapters of Genesis and the last two chapters of Revelations. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 22 del versículo 1 al 5. We'll read Revelations chapter 22 verses 1 through 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. Mire ahí el río, hermanos. En medio de la calle de la ciudad, dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Subráyelo ahí, acuérdense que ese árbol estaba ya en el huerto también, y ese río también estaba ya en el huerto, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Then the angel showed me the river of the water of life, water as clear as crystal, pouring out from the throne of God and of the Lamb. Flowing down the middle of the city's main street, on each side of the river is a tree of life. You can underline that, tree of life, producing 12 kinds of fruit, yielding each fruit every month of the year. Its leaves are for the healing of the nations, and there will no longer be any curse. And the throne of God and the Lamb will be in the city, and his servants will worship him, and they will see his face, and his name will be on their foreheads. Night will be no longer, and they will not need the light of the lamp or the light of the sun, because the Lord God will shine on them, and they will reign forever and ever. ¿Dónde estaban ese árbol de la vida y ese río? So where were this tree of life and this river? Where No, was ahí, it? ahí en lo que leímos se nos dice que estaban en la Nueva Jerusalén. They are in the New Jerusalem. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, So let's go to the book of Hebrews, capítulo 12, versículos 22 y 23. chapter 12, verses 22 and 23. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. For you have come to Mount Zion, the city of the living God, and heavenly Jerusalem, and to the myriads of angels, to the assembly, and the congregation of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, and the judges of all, and to the spirits of the righteous who have been made perfect. Quiero que marque por favor en Hebreos 12:22 And you can mark in Hebrews 12:22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Y en el 23 And in verse 23, go ahead and underline. marque a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. The congregation of the firstborn who are enrolled in heaven. Esto es maravilloso, hermano. This is marvelous. Conforme que tu espíritu
lo vaya abrazando according to how your spirit begins to embrace it, y Dios mismo te va dando el entendimiento de esto, and God begins to give you the understanding of this, te vas dando cuenta quién tú eres en verdad. you start to realize who you truly are. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, versículos 19 al 22. 19 through 22. Amen. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So then you are no longer foreigners or non-citizens, but you are fellow citizens with the saints and members of God's household, because you have been built on the foundation of the apostles and prophets, with Jesus Christ himself as the cornerstone. In him, the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Quiero que subrayen el versículo 19, miembros de la familia de Dios. I want you to underline in verse 19 that you are members, or that you are citizens of God, members of God's household. Y luego en el 21, And then verse 21, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Y en el 22, And in verse 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. and you can go ahead and underline, in whom we are built together into a dwelling place of God in the Spirit. Creo que el poder acomodar correctamente cada uno de estos pasajes que nos hablan acerca del misterio I think in being able to come to bring all these passages together that talk about the mystery, en sí esto provoca que ya estés comiendo de Cristo. and I believe this takes us to already be eating from Christ. El mensaje de hoy Today's message, lo podemos llamar we can go ahead and title it, la habitación divina. The Divine Dwelling. Lo voy a repetir. El mensaje de hoy lo podemos llamar So today's message, la habitación we divina. can call it the Divine Dwelling. Y antes de profundizar más en esto, So before we go deeper into this, quiero que desde este tiempo vaya empezando a desechar, I want you to start getting rid of, como el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, las cosas que verdaderamente no han sido de provecho y que no lo son para nuestras vidas. like Apostle Paul said in Philippians 3, those things that have not been good for us, good custom to us, to start putting them aside, start throwing them out. Y déjeme decirle, por causa Because de ignorar tanto el eterno propósito de Dios we have ignored the eternal purpose of God so much, como también ignorar la revelación del misterio, and because we have ignored the revelation of the mystery, la iglesia por más de 17 siglos the church for more than 17 centuries ha estado viviendo, has been living, esperando una visitación de Dios. waiting for a visitation from God. Y la razón principal es el ignorar And the main reason is because they ignore, que la iglesia es la habitación de Dios. it is ignored that the church is the dwelling Si, of God. si la iglesia es la habitación de Dios, ¿para qué quiere que Dios le visite si ya vive ahí? If the church is the dwelling of God, why do we need God to visit us if God lives in us? La palabra habitación So the word dwell o or morada habitat, se traduce de la palabra hábitat. so the word dwell is translated into the word habitat.
Yo no sé cuántos adultos I don't know how many adults se acuerdan de esta palabra hábitat o conocen esta palabra hábitat. know the word habitat. Porque los que son más jóvenes Because those that are younger y que han ido mucho a la escuela, and that have gone to school, cuando se enseña de biología, when you're being taught biology, se habla bastante acerca de cuestiones ecológicas you talk a lot about the environment. y dentro de la ecología es imposible dejar de tratar acerca de lo que es un hábitat. And when we talk about the environment, it's impossible not to talk about the habitat. Pero quiero irme despacio para que lo vaya asimilando, But I want to go slow so that we can start taking and understanding. recordando que habitación Understanding that dwelling o morada or the residence, es traducido de la palabra hábitat. it's translated from the word habitat. Comes Ahora, from the word habitat. ¿qué es un hábitat? So what is a habitat? Porque quiero que en su espíritu vaya entrelazando todo lo que estamos hablando para que pueda haber un profundo entendimiento de todo ello. Because I want your spirit to begin connecting all of this in the deepness of it. Un hábitat So a habitat, es un área ecológica it's an area, an environmental area, o ambiental or that is part of the environment que es habitada that is inhabited por una especie en particular by a particular species de animales, of animals, de plantas plants, y cualquier otro tipo de organismo. or any other type of organism. El término hábitat se refiere So the term habitat refers to a la zona the zone en la cual in which vive el organismo that organism is living within, para poder encontrar alimento, so that that organism can find food, abrigo, can find shelter, protección protection, y donde también se pueda reproducir, mis and where hermanos. that species can also reproduce. Toda especie All species tiene una morada natural has a natural dwelling correspondiente that is correspondent a esa to especie. that species. Toda especie Each species necesita o requiere requires una combinación exacta or needs a combination, an exact combination de temperatura of temperature y composición de diferentes elementos and compositions of different elements para poder vivir so that it could live y para poder reproducirse. and so that it could reproduce. Esto es muy importante. This is very important. ¿Cómo es que Dios nos enseña a través de cosas naturales para entender las cosas How espirituales? is it that God uses the natural so that we could understand the spiritual? La destrucción de un hábitat The destruction of a habitat sucede cuando los seres humanos meten su cuchara o interfieren happens when human beings interfere con las funciones naturales with natural functions de un hábitat en particular. into a particular habitat. Cuando un hombre entra When a man enters a una zona de un bosque, por ejemplo, into a zone where there's a forest y hay una especie que está en peligro de extinción, and there's a species that is in risk for extinction, los gobiernos de las naciones entran the governments of that nation will come in para proteger a esa especie, to protect that species, porque la intervención del hombre en esos ambientes, because the intervention of man, of humans, en esas zonas in ecológicas, that environment pueden destruir completamente una especie. can destroy an entire species. Por ejemplo, So for example, si usted arranca un árbol de naranja if you rip off a orange tree o de aguacate, or an avocado si tree, usted se lo lleva a Alaska y lo planta en Alaska, and you go and you plant it in Alaska, no va a sobrevivir. it is not going to survive. ¿Por qué? Why? Porque ese no es su hábitat. Because that is not its habitat. Si usted pone un pez de agua salada y lo pone en agua dulce, If you put a saltwater fish into a regular water, tampoco va a or fresh sobrevivir. water,
A los pocos minutos se va a morir. and then he's gonna die in a few minutes. ¿Por qué? Why? Porque ese no es su hábitat. Because that is not its habitat. Esto es la ecología, This is the environment. es la manera It is the way en cómo los organismos how organisms se relacionan con los ambientes. will relate to the atmosphere. Recuerden, la ecología es cómo los organismos Now remember that the environment se relacionan con los ambientes. is how it is related to the atmospheres. Eso tiene que ver con todo con nosotros. So this all has to do with all of us. La palabra ecología The word environment es interesante is very interesting. porque está compuesta de dos palabras griegas, mis amados It's hermanos. composed of two Greek words, La palabra oikos oikos y la palabra logos. and logos. Ambas son palabras And both are words que encontramos en la Biblia. that we will find in the Bible. Oikos The word oikos quiere decir casa means home, y logos and logos, es la misma esencia de. it's the same essence of. Por lo tanto, So, which means ecología that the environment, es el estudio de la casa. it is a study of the home. Entonces piense usted en la casa, en la habitación So, just think of your dwelling, de Dios. of the dwelling of God. Mediten esto el día de hoy. Just think about it for a minute. Esto debe tener This should have una ecología muy particular. This should have a very particular environment. No quisiera adelantarme, pero lo que ha pasado a través de los siglos But what has happened through centuries es que a la persona que nace de nuevo, that the person who is born again, nace en ese nuevo ambiente, this person is born in a new atmosphere, en ese nuevo hábitat, in a new habitat, en esa nueva ecología. in this new environment. Luego se le quiere desarrollar en otros hábitats que no son los que Dios creó para que la iglesia viva en ellos. And we want to make them develop in other areas or another environment that is not what God has built for them. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la palabra logos se refiere a Cristo. the word logos is referred to Christ. Cristo es la esencia de Dios, Christ is the essence of God expresada that is expressed en la palabra, mis amados hermanos. in the word. Por lo tanto, So by which podemos decir que la verdadera we ecología can say that the true environment es el estudio de la casa de Cristo. is a study of the house of Jesus. Y déjeme decirle que no es esta. And let me tell you, it's not this. Para muchísimos, For many, para millones de creyentes todavía hasta el día de hoy, for millions of believers, it's still esta es el edificio físico, esa es la casa de Dios. the physical building is God's home. Y de esto es precisamente And this is precisely que el mensaje del día de hoy se trata. of what the message today is about. Porque vamos a aprender Because we are going to learn acerca de la ecología espiritual about the spiritual environment o la ecología divina. or the divine environment. Cuando nos acercamos a la escritura, When we come to scripture, vamos a ver que la palabra we're going to see that the word comienza diciendo begins by telling que us Dios puso al hombre en el jardín. that God put man in a garden. Y dice que el jardín And it says that in this garden era la habitación natural was the dwelling, the natural dwelling del hombre, of man, porque tenía todo because it had everything, lo que Adán necesitaba everything that Adam needed para poder so sobrevivir that he could survive y para cumplir con su propósito, and to be able to fulfill his purpose, para saciar el hambre. to be able to bring that the thirst of the hunger. Había lo que la escritura llama el árbol de la vida, And there was that tree of life,
Para satisfacer su sed dice que había un río, And to be able to get rid of the thirst, there was a river. había frutas de todas las que él hubiera querido, And there was fruits of any kind that he wanted. había un clima perfecto. There was a perfect weather. La palabra dice que aquel lugar The word says that this place donde el hombre había sido puesto por Dios where man had been placed by God se llamaba el jardín del Edén. was called the Garden of Eden. ¿Sabe lo que significa Edén, mis amados You know what hermanos? Eden means? Significa deleite. It means delight. O sea que Adán fue puesto en el lugar de deleite. So Adam was placed in a place of delight. Por lo tanto, So, for tiene which, que haber sido un lugar súper hermoso. so it had to be a beautiful place. Porque también dice que era agradable a la vista. Because it was very pleasing to your eyes. Y la escritura dice que Dios ahí, en ese hábitat, ahí fue puesto el hombre. And the scripture says that in that habitat is where man was placed. Y también te quiero pedir que no te olvides And don't forget que el árbol de la vida that the tree of life no era un árbol ordinario como todos los demás árboles que había en el huerto. was not an ordinary tree as the other trees. Aquel árbol representaba a Cristo. That tree represented Escuche Christ. esto, a Cristo y su propia vida. That Christ and his own life. Esto es sumamente importante. Cristo y su propia vida. Christ and his own life. Porque si hay algo, y hago un paréntesis, que la iglesia no ha hecho, If there's something, and I want to make a parenthesis, that the church has not done, es vivir por medio de la vida de Cristo. is to live through the life of Christ. Y esto lo digo con mucho respeto, pero hay muchas cosas que han venido a sustituir vivir por medio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. And I say this with all respect. There are as many things that have come and substitute living the life through Christ. El hombre viviría Man would live de la vida que este árbol le proveería. from the life that this tree would provide. También él viviría del agua So he would also live through the water que aquel río que estaba en el huerto también le proveía. that the river would provide to him. Y ese río también representaba a Cristo, mis amados hermanos. And that river also represented Christ, my beloved brothers. En realidad también había otras cosas en el jardín. In reality, there was other things in the garden. Y más adelante voy a estar hablando And later we'll continue to speak de algunas de esas cosas que también había en el jardín. about some of the other things there was in the garden. Pero todas las cosas que estaban ahí But all of the things that were there, hablaban acerca de Cristo. they all spoke of Christ. Ahí There, estaba el misterio, the mystery was there. a manera de tipo, In a type, a manera de sombra in a shadow, y a manera de figura. and in a figure. Quiero hacerte una pregunta I want to ask you a question. y que la consideres en tu And mente. I want you to consider this in your mind. ¿Qué representa el jardín? What does the garden represent? El jardín era un hábitat So the garden was a habitat, natural del ser humano. a natural habitat for human. Ahora, para saber qué representa So to know what it represents, ese jardín, that garden, hay que ir a Apocalipsis we must go to Revelations, y ahí vemos otra vez ese árbol de la vida. and we will see that tree of life again, Ahí también está el río. and we'll see the river. Allí también vemos las piedras preciosas. We'll see those precious stones. Y esto es muy importante. Ya he estado hablando en mensajes anteriores. Préstele mucha atención cuando habla de lo que había en el río. And pay attention to what we said about the river, Como las piedras preciosas. as the precious, and like the precious stones. Porque esas piedras preciosas que aparecen en el libro de Apocalipsis, Because the precious stones that appear in Revelations, también esas perlas those pearls y también ese oro and that gold estaban en el río, they were also in the river, del cual Adán in which Adam y su mujer debían de haber comido de ese árbol and his woman should have eaten
eaten from y that haber tree. bebido de ese río And they should have been drinking from that river, y no lo hicieron. and they didn't do so. Por eso es que el jardín de Génesis This is why the Garden of Genesis, se convierte en una ciudad en el libro de it Apocalipsis. is made into a city in the book of Revelation. Escuche bien esto. So listen, Y la ciudad, in the city, la nueva Jerusalén, the New Jerusalem es una figura de la iglesia. is a figure of the church. Es un tipo de la It's iglesia. a type of the church. O usando la palabra bíblica de la eclesia. It is, or the biblical word ecclesia. Lo voy a repetir. And I will repeat it, Porque esto es clave because this is key en los próximos in mensajes. the next messages. Por eso es que el jardín de This Génesis is why in the Garden of Genesis, se convierte en la it ciudad is made into the city, del into Apocalipsis. the city of Revelations, Y la ciudad and the city es un tipo de la is iglesia, a type of the church, o usando la palabra bíblica de la eclesia. using the biblical word ecclesia. El jardín And so the garden, representa la iglesia. it represents the church. ¿Quién plantó el jardín? So who planted the garden? Lo leímos. Y Jehová Dios plantó un jardín. And God Fuerte. planted a garden. Entonces, So then, Dios dice en el capítulo 2 y versículo 8 de Génesis God says in chapter 2, verse 8 of que Genesis, Jehová Dios lo plantó. that God planted. ¿De dónde viene la ciudad? So where does the city come from? Dice que la ciudad descendía del cielo. Lo vimos la semana anterior. We saw this last week. Cuando terminamos el mensaje leyendo Apocalipsis 21 del versículo 9 en When adelante. we finish reading Revelations 21, ¿Cuán- moving forward, ¿Cuántos recuerdan esto? Que el ángel le dijo a Juan, the ven, angel told John, te voy a enseñar, te voy a mostrar a la esposa, a la desposada. I will show you the wife. Y lo llevó a un monte muy alto And he took them to a very high mountain, y lo que le enseñó fue la nueva Jerusalén. and he showed them the New Jerusalem. Esa es la esposa, That esa is- es la desposada. That is the wife of the Lamb. Por eso es muy importante This is why it's important que tú entiendas for you to understand que tú estás that you are en los planes de Dios. in God's plans. Y déjame decirte algo, And let me tell you something, que tu hermano y tu hermana that your brother, your sister, necesitan de ti y de mí they need you and me más de lo que nosotros jamás hemos imaginado. more than what we have ever imagined. Porque la edificación de la iglesia Because the edification of no the tiene church solamente que ver con la predicación. doesn't only have to do with the preaching. La predicación es con el propósito de entender cómo es que debe vivir la The iglesia preaching is to understand how the church should y live aprender cuál es el hábitat en el cual Dios la and puso. what is the habitat that God has put him in. Por eso cuando leemos en el Nuevo Testamento This is why when we read in the New Testament, encontramos estas metáforas. we will see this metaphor. Encontramos que Dios plantó We see that God planted. el jardín. He planted the garden. Encontramos que Pablo We plantó see that Paul planted. la iglesia. He planted the church. En el Antiguo Testamento dice que Dios plantó a Israel. In the Old Testament, it says that God planted Israel. ¿Está entendiendo? ¿Está recibiendo esto, mis amados Are you hermanos? understanding and receiving this? Todo tiene que ver con plantar. Everything has to do with planting. Y lo que esto significa And what this means es que la habitación del hombre, is that that man's dwelling, o sea, el jardín, so that means the garden, era un tipo was a type de la iglesia. of the church. Lamentablemente, y hago un paréntesis, And it's sadly, and I make a parenthesis, mucha gente en la iglesia many people in church, está igual que Adán y que Eva. they are the same like Adam and Eve. Están comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. They are still eating from the tree of knowledge of good and evil. Y no están comiendo a Cristo. And they are not eating or consuming Christ. Esto es importante
And this is important. Porque dijimos que toda especie necesita su propia ecología. We said that each species needs its own environment. Y más que decir su propia ecología, la ecología correcta, mis amados hermanos. Not only its own environment, but the correct environment. Necesita la habitación correcta It needs the correct dwelling para sobrevivir to be able to survive y para reproducirse. and to reproduce. Necesita la ecología You need the environment para la cual fue creado. for by which you were created for. De lo contrario, morirá. In the contrary, it will die. Déjeme hacer un paréntesis aquí. So I want to make a parenthesis here. Muchas veces, y esto cuando he sido pastor lo he experimentado por muchos años. And many times, and as when I was a pastor, I experienced this for many years. Hay hermanos que todavía viven en la naturaleza adámica There are brothers who still live in the Adamic nature, y eso los lleva a pensar and it takes them to think que no tiene cosas en común con los otros hermanos o hermanas de la that iglesia. they don't have anything in common with the other brothers and sisters of the church. Porque piensan que la comunión Because they believe that fellowship tiene que ver con tener los mismos gustos, que tiene que ver con lo natural. that has to do with having the same likings or the same things in the natural. Que tiene que ver con los estudios que uno está realizando o que ha realizado. Or that has to do with the same studies that one is doing or that you're trying to develop. Que tiene que ver con los lugares a donde uno le gusta ir. That it has to do with places that each one of us like to go to. Y a veces hay personas que dicen, es que yo no tengo nada en común con los hermanos. Some people say it's because I don't have anything in common with my brothers. Esa es tu naturaleza adámica. That is your Adamic nature. Esa es tu naturaleza That carnal. is your carnal nature. Eso no tiene nada que ver con el nuevo hombre. That has nothing to do with your new man. Porque en el nuevo hombre, Because in your new man, tu hermano y tu hermana te necesitan para ser edificados your como brother piedras and your vivas en sister Cristo need to be Jesús. edified in Jesus Christ. Nosotros pertenecemos a otra especie, lo he venido diciendo. We are part of another species. Lo vimos en los mensajes anteriores. We've said it in other messages. No sé cuántos se acuerdan de 1 Corintios 10:30, donde decía, no seas tropiezo ni a los gentiles, ni a los judíos, ni a la iglesia de Dios. In 1 Corinthians, it says, do not be troublestone to others, to the Gentiles, to the church, or to anyone else. ¿Por qué? Why? Porque en el primer siglo, Because in the first century, la iglesia le llamaban la tercera raza, the church was called the third race. porque era una nueva especie. Because they were being a new race. Entonces, note New bien species. que los judíos eran una raza, So no, the Jews were one. los gentiles eran otra raza, The Gentiles were another one. pero ahora habla de la iglesia de Dios como otra raza. But now the church of God was another race. Ese es el asunto, que mientras que no salgas That as long as you don't come out de of las ciudades del viejo the hombre, cities of your old man, mientras que no salgas de las ciudades del viejo hombre, as long as you don't come out of the cities of the old man, seguirás siendo gobernado por esas ciudades del viejo you hombre. are going to continue to be governed by the cities of the old man. Préstele mucha atención a eso, Pay attention to this. porque las próximas semanas voy a hablar acerca de eso. Because in the next weeks, I will be speaking Hay of this. ciudades del viejo hombre There are cities of the old que man después de la caída that after man sinned, influenciaron tremendamente al hombre they influence humans tremendously. y formaron ciudades And they formed cities que se corrompieron, that were corrupted. y eso ha tenido una grande And influencia this had a great influence en nuestra naturaleza pecaminosa y caída. in our sinful nature and our fallen nature. Nosotros So we tenemos la vida superlativa de Dios. have the superlative life of God. Escuche esto, morando entre It nosotros. is dwelling amongst us. Y si vamos a sobrevivir, And if we are going to survive, tendremos que estar we will need y tendremos que and we conectarnos will need to connect con la fuente de comida to the fountain of food, of our food, correcta, the correct, donde el clima es el correcto, where it is the correct
fountain. Tenemos que vivir We must live en el hábitat in the habitat para el cual el Señor nos diseñó a todos, mis amados God hermanos. has designed each one of us, my beloved brothers. Porque si usted pone una especie Because if you put a species pues, fuera de su hábitat natural, outside of its natural habitat, no podrá vivir esa especie. it will not be able to live. That Esa, species won't be esa able to especie survive. va a morir. That species is going to die. No sé si se ha dado cuenta I don't know if you have take this in account, que en determinados momentos en tu vida, that in determined times of your life, fíjate lo que nos pasa, lo que nos ha pasado. look what has happened to us. ¿Cuántos han visto cuando uno saca el pez del agua How many of you, when you take a fish out of the y water lo pone así en la orilla? and you put it to the side, ¿Qué empieza a hacer el pez? what does it start to do? Empieza a revolcarse todo y a brincar. It starts to wiggle around and jump around. Eso es lo que tú haces This is what you do cuando tú estás saliéndote de tu hábitat. when you are being taken out of when you're going outside of your habitat. Nadie me quiere, Nobody loves me. nadie me entiende. Nobody understands me. Dios no tiene contra mí. God is against me. Te estás muriendo porque te saliste del hábitat. You're dying because you're going out of your Estás habitat. fuera del ambiente que Dios diseñó para que tú vivas dentro de Él. So you can live within Him. Y tenemos que trabajar mucho en And we esto, have to work so much in porque this. cuando esto es muy común en la vida del Because creyente, this is so common in the life of a believer. es porque el Espíritu no es el que está gobernando en tu It vida. is because the Spirit is not governing in your life. Lo que está gobernando es tu What alma. is governing is your soul. Y hago un paréntesis para decirle, And I make a parenthesis to tell you. le sugiero que escuche todas las enseñanzas de los 31 territorios que conquistó Josué. And I invite you to go over all of the 31 territories that Joshua was able to conquer. And this you can find it on Facebook. Porque eso tiene que ver Because this has to do con todas las áreas with all of the areas o territorios or territories que Josué conquistó. that Joshua was able to conquer. Es figura It is a de figure Cristo. of Christ. Pero una vez que estaban ahí, But once they were there, ahora tenía que tomar posesión he had to come and take possession de cada uno de esos territorios. of each one of those territories. Y esas son 31 áreas en tu alma And those are 31 territories in your soul que no te dejan vivir la plenitud de Cristo en tu vida. that don't allow you to live the fullness of Christ in your life. Que es lo que sigue gobernando el alma sobre todo tu ser. That is what's continuing to govern your soul over all of your being. Tus sentimientos te hacen como les da la gana. Your feelings do as they please. Tus pensamientos te trauman. Your thoughts traumatize Y you. como resultado de And ello, as a result, vives cometiendo errores, tomando decisiones you equivocadas. continue to make mistakes and continue to make decisions that are wrong. Por eso necesitas This is why you need tomar gobierno to take government de todas esas áreas de tu of alma. all of those areas of your soul. Pero también necesitas aprender a vivir en el hábitat que Dios ha diseñado para ti. Also, you need to learn to be able to live in the habitat that God has designed for you. Yo quiero someter delante de cada uno de I ustedes want to submit before everyone que la iglesia, como la describe la that Escritura, the church, as the Scripture describes it, es el hábitat it natural is the natural para habitat los que han nacido de nuevo. for those who have been born again. Déjame decirte, una vez que empieces a habitar en el hábitat correcto, Once you begin to live in the correct vas a habitat, empezar a poder tener dominio y control de tu vida. you will be able to have dominion and control of your life. Los problemas tuyos personales se van a ir acabando. Your personal problems will begin to go away. Los que te causa tu mente y tus emociones. Your emotions, what causes in your mind and in your emotions. Esas son las batallas más grandes. Muchos están peleando con demonios y aquí adentro en el alma tienes problemas en tu But alma. many are fighting with demons, but a lot of you are fighting within inside of you. You Tienes áreas que tienes que conquistar. have areas within you that you have to conquer. ¿Está entendiendo esto, hermano? Are you understanding this? Entonces,
tenemos que meditar en esto, So we have to meditate on this. porque todo esto tiene que ver Because all of this has to do con la nueva creación, with the new creation, con la nueva criatura. with the new creature. Y a veces nosotros estamos actuando, estamos pensando, estamos sintiendo conforme a la naturaleza adámica de And nosotros. sometimes we're acting, we're thinking as according to the Adamic nature. Es imposible It is impossible vivir la vida en Cristo to live the life in Christ fuera de tu hábitat natural. outside your natural habitat. Tu hábitat natural Your natural habitat, no es un rito. it is not a ritual. Tu hábitat natural no es un culto. It is not a service. Y menos un culto religioso. And of course, the least it is a religious service. Ni 3 cantos rápidos y 2 lentos. Or 3 fast songs and 2 slow songs. Ni una ceremonia. Or a ceremony. Tu hábitat natural Your natural habitat, no es una actividad. it is not an activity. Y el problema ha sido And the problem has been que por 17 siglos that for 17 centuries, el hombre that man ha estado destruyendo has been destroying el hábitat natural de la iglesia. the natural habitat of the church. Cada vez Every time que alguien that someone se inventa algo en la iglesia makes something up in church que no tiene que ver con el eterno propósito de that Dios, has nothing to do with the eternal purpose of God, lo que está haciendo what they're doing es colaborar is collaborating con la destrucción de la iglesia. with the destruction of the church. Lea la historia de la iglesia So read the history of the church en el libro de los Hechos in the book of Acts, y verá cómo el hombre, and you're going to see how man, después de que termina toda la función de la iglesia del primer siglo, after he finishes the function of the entire church of the first century, ha ido destruyendo el hábitat natural de la iglesia, mis amados hermanos. he has been destroying the natural habitat of the church. Han convertido a la iglesia They have turned the church en una organización humana. into a human organization. Y los hijos de And the Dios children of God no están diseñados para esos ambientes. are not designed for that environment or that atmosphere. Eso no lo plantó Dios. God did not plant that. Entienda esto, todo grupo que se hace llamar iglesia, Every group that are so-called church que terminó siendo una organización humana, that ended up being a human organization, eso no lo plantó Dios. God did not plant that. Eso lo corrompió el hombre, Man corrupted that, dañando el hábitat natural de la iglesia damaging the natural habitat of the que church Dios le había dado por diseño. that God had given them by design. La vida de Dios en ti The life of God in you naturalmente te impulsa, hermano, hermana. naturally will drive you, Te lleva a estar en tu hábitat natural. will take you to be in your natural habitat. Por eso es que dentro de ti This is why within you hay un instinto natural there's a natural instinct para tener comunión con los santos, to have a fellowship with the saints, para servir, to be able to serve, para dar. to give. Dentro de ti hay un instinto natural Within you there is a natural instinct que quiere oír a Cristo that wants to hear Christ a través de otros miembros de la misma especie. through other members of the same species. Obviamente que son del mismo hábitat. Obviously, they are from the same habitat. Instintivamente, And instinctively, en ti, en cada uno de nosotros, in each one of us, hay un deseo there is a desire de ser guiado por el to Espíritu. be guided by the Spirit, No de ser guiado por el hombre. not to be guided by man. Esto es algo que está dentro de nuestro espíritu. This Y is- tú has nacido de nuevo. This is something that is within our spirit if we have been born again. No ser dirigido por un maestro de ceremonia. Not be directed by a person that's, directing Dentro de ti hay a un service. sentir But there is a feeling de ser inside dirigido por la cabeza de la iglesia, que es Cristo but to Jesús. be directed by the head of the church who is Christ. Eso es natural en ti. That is natural within you.
Por eso es que resisten las manipulaciones humanas. This is why you resist to human manipulation. Por eso es que resistes a todo lo que no es conforme al ADN de Cristo. This is why you resist to everything that is not according to the DNA of Christ. Ese ADN espiritual This spiritual DNA que está compuesto por la vida de Cristo that is composed of the life of Christ en ti es algo natural. in you is something natural. Que tú quieras oír a Dios That you want to hear a God través de tus hermanos. through your brothers. Esto es muy importante, mis hermanos amados, This is so important, my brothers. porque eso es parte This is part de lo que compone of what is composed de la naturaleza misma of the nature itself de la vida de Cristo en nosotros. of the life of Christ within us. Y creo que es muy importante entender. And I think it's very important to understand. Hay pasajes donde la escritura habla, por ejemplo, de que no apaguemos al espíritu. There are passages that say, for example, do not turn off the spirit. Y esto es una realidad And this is the truth porque a veces menguamos. because sometimes we faint. Por ejemplo, toda esta situación So, for example, this entire situation de esta pandemia, during this pandemic, bueno, ha sido una prueba realmente para muchos. and truly it has been a trial, a test for a lot. Para muchos For many, va a ser, como lo dije en la clase like I said it in class el viernes pasado, on Friday, una prueba determinante para saber de qué árbol han estado comiendo. a detrimental trial that will let us know what tree you have been eating from. Y entonces nosotros tenemos que meditar en todo esto, mis amados hermanos. And we all have to think about this. Lo que muchos no entienden, What many don't understand, para otros es natural, for others it's natural. porque eso ya está depositado dentro de ti. Because that is already deposited within you. Por eso no te puedes extrañar This is why it cannot be strange to que you para el sistema de los hombres, that for the system of man, para la religión organizada, for the religious organization, tú puedes sonar como un hereje. you can sound like an unbeliever. Tú puedes sonar como alguien raro. You can sound like someone that is strange. Tú puedes sonar como You alguien can sound like someone que está hablando falsa doctrina. that is speaking false doctrine. Y lo que no saben muchos And that what many don't know, es que tú estás en tu hábitat natural, that you are in your natural habitat. donde Cristo es el todo en todos. That Christ is all in all. Esta semana yo estaba, antes de dormirme, meditando, So before going to sleep this week, I was thinking, y el Señor empezó a hablar, pero bien claramente en mi espíritu. and God started to speak very clearly in my spirit. Y puse ahí una publicación, And I posted something, y esto es una grande verdad. and it is a great truth. Si para ti Cristo no es suficiente, If Christ is not enough for you, nada será suficiente. nothing will be enough for you. Todos están buscando la última revelación. Everyone is looking for the last revelation, ¿Y saben qué es lo que ha pasado? the newest revelation, and you know what has happened? Han menospreciado a Cristo. They have belittled Christ. La mayoría de los que están hablando grandes revelaciones The majority of those that are speaking great revelations que no tienen que ver con el eterno propósito de Dios, that have nothing to do with the eternal purpose of God, dudo que conozcan a Dios I doubt that they know God. y mucho menos a Cristo Jesús. And of course they don't know Christ. Este es el hábitat natural donde tú existes, This is your natural habitat where you exist. pero lamentablemente But sadly, este hábitat ha sido corrompido por el hombre. this habitat has been corrupted by man. Y en muchas And ocasiones in many occasions, no saben identificar una cosa de la otra. they don't know how to identify one from the other. Déjeme decirle algo. Let me tell you something.
Para mí es triste realmente. For me, it's truly sad. Algunos líderes, Some leaders, estoy hablando de ministros, and I'm speaking of ministers, también me han dicho have also told me que ellos saben que son verdades, that they know that these are truths, que están en la palabra, that the truths are in the Word, que están establecidas en las cartas apostólicas, that they know that they are in the apostolic letters, y saben que estas verdades and they know that these truths, en ocasiones les confronta a ellos como líderes. in occasions, it has confronted them as leaders. Pero también me han dicho, But they have also told me, y esto es algo muy lamentable para mí, and this is something that's very sad for me, que si ellos predican esto a la gente, that if they preach this to the people, la gente se les va a ir. people will leave. Algunos me han dicho Some have told me que lo que hay que darle what you should be given a la gente en este tiempo to the people during this time son cosas prácticas, me han dicho, are just practical things, para que ellos aprendan a sobrevivir de día a día. so Así me that lo han dicho. they know how to survive day by day. Qué triste, hermanos. This is sad, my brothers. Pero seamos honestos, mis amados hermanos. But let's be honest, my brothers. ¿Quién puede mantenerse espiritualmente Who can maintain themselves spiritually, escuchando mensajes de superación personal? hearing messages to be able to make yourself better? ¿Cómo tener más unción? How to have more anointing Mensajes de guerra or espiritual, spiritual warfare, de someterse a las autoridades. or to submit to authorities? ¿Quién puede sostenerse Who can be able to sustain themselves solamente por esas cosas? to just with these things? Por eso llega un punto This is why it gets to a point donde la realidad en muchos where reality in many es que ya llega el punto en que están hartos, y estamos hablando con la verdad y de la realidad que pasa. and this is reality, what happens, it's the truth. Ya están cansados de leche, Many are just tired of milk porque hay mucha gente que ya necesita vianda, que necesita alimento sólido, because there are people who need meat, solid food, y en sus lugares de reunión le están dando vueltas a las mismas doctrinas, terminan y vuelven a iniciar, pero no está habiendo un crecimiento de vida. and in their churches all there is just going round and round with the same doctrines. Y eso solo se va a encontrar And this is, you're only going to be able to find cuando this nosotros regresamos a nuestro hábitat natural, mis when amados we hermanos. return to our natural habitat. Cuando regresemos una vez más When we return once again al lugar donde verdaderamente somos alimentados. to the place where we are truly fed. Por eso es que el Señor está llamando a la iglesia This is why God is calling the church a regresar a la zona to ecológica return to the environmental zone donde verdaderamente ella es alimentada. where she is truly being fed. Déjeme decirle algo. Let me tell you ¿Sabe something. que cuando usted habita en ese ecosistema y particularmente en ese hábitat, Do you know that when you dwell in that environment or in that habitat, Dios mismo se encarga de alimentarte, mi hermano? God Himself will take care of feeding you? Y hay mucha gente que está estancada And there are people who are stuck y no crece and they don't grow y vuelven a hacer ciclos con los mismos pecados and they continue with the same cycle of sins porque no están en el hábitat correcto. because they're not in the correct habitat. Dios plantó un jardín. God planted a garden. Una ciudad salió de Dios A city came from God, came out of God. y eso no lo hizo el hombre. And man did not create this. Si la iglesia estuviera funcionando If the church was functioning según el diseño de Dios, according to God's design, el mundo tendría que decir: the world would be able to say, esta gente tiene algo completamente diferente. these people have something completely different. Es como ellos decir:
Ahí es donde está Dios. It's like saying that is where God is. Lea las cartas del apóstol Pablo, mis amados Read the hermanos. letters of Apostle Paul. Las cartas no se escribieron, They were not written, y este es un detalle muy and importante. this is a very important detail. Las cartas no se escribieron The letters were not written para ti como individuo. for you as an individual. Ese evangelio que nosotros muchas veces hemos creído, This gospel that many of us have believed que hasta lo hemos predicado, and that we have preached, que todo está dirigido a ti, that everything's being directed to you, a tu beneficio, to your a benefit, tu to bendición, your blessing, a tu to salvación, your salvation, a tu to bienestar. your well-being. Es un evangelio distorsionado. It's a distortion gospel. Déjeme decirle algo, las cartas The letters no se escribieron directamente para ti y para mí. were not written directly for you and for me. Y déjeme aclararle esto. So let me clarify this. Solo cuatro de las cartas Only 4 of the letters se escribieron were written a 3 individuos diferentes a título personal. Sí. Ponga atención a esto. to 3 individuals, to an individual. 3 de ellas para colaboradores del ministerio, 3 of them were for being partakers of the ministry, como lo fue la carta de Pablo a Timoteo, o las 2 cartas y la carta a Tito. as the letter was to Timothy or the letter to Titus. Y ellas contienen, And these letters contain, la mayor parte de ellas contiene información the majority of them contain information que no aplica that does not a apply la mayoría de las personas que la leen. to the majority of the people that are reading them. Espero que lo esté entendiendo en el espíritu todo esto que le estoy diciendo. Y la cuarta carta And the 4th letter, se escribió al dueño de un esclavo it was written to a letter of to an owner of a que slave se había escapado. that had escaped. Todas las demás, And all of the other letters, incluyendo la carta a los romanos, including the letter to Romans, no se escribieron para nosotros como individuos, were not written to us as an individual, sino que se la escribieron a la iglesia. but it was written to the church. Se la escribieron a las iglesias que se reunían en las casas, mis amados They were hermanos, written to the churches that were gathered in the homes, donde Cristo era la cabeza where Christ was the head de la expresión de ese cuerpo, of the expression of that body en esa ciudad o en esa localidad. in that city or that location. Esas pequeñas comunidades cristianas So these small communities, Christian communities, compartían la vida juntos. they would share their life together. Tenían comunión entre They ellos had fellowship amongst them. y eran guiados por el Espíritu And they Santo. were guided by the Holy Spirit. Quizá ahora se puedan dar cuenta So maybe now you can see porque muchas de las cosas que el apóstol Pablo escribió why many of the things that Apostle Paul wrote, no trabajan a título personal they do not work when it comes to you personally, a menos que nosotros estemos viviendo en ese hábitat o ambiente. unless we are living in that habitat or environment. ¿Sabe cuántas veces hemos leído las cartas del apóstol Pablo Do you know how many times we have read the letters from Apostle Paul y las tomamos personalmente and we take them personally, buscando a ver cómo se me aplica este pasaje a mí how this passage applies to me como individuo? as an individual? Y cuando vemos que no trabajan nos frustramos. And when we see that it doesn't work for us, we get frustrated. Pero la verdad, mis amados hermanos, But the truth is, my brothers, es que esto no trabaja de esa manera. is that this does not work this way. Si no estás viviendo en el hábitat correcto, If you are not living in the correct habitat, muchas de las cosas que escribió el apóstol Pablo many of the things that Apostle Paul wrote no funcionan. will not work. No se puede cambiar They cannot be changed. la ecología natural The natural environment de un of organismo an organism y esperar que funcione and expect it to function de la misma manera. in the same way. Las epístolas funcionan The epistles work
si estamos viviendo if we are living en el mismo ambiente in the same atmosphere que estaba viviendo that it was living, la iglesia that the church was a la living, cual se les escribieron esas cartas. in which those letters were written. Si nuestro hábitat no es como el hábitat de ellos, If our habitat is not the same as their habitat, no nos va a funcionar. it is not going to work. Note que dije ambiente, Note that I said the word atmosphere, porque las epístolas funcionan because the epistles work si estamos viviendo if we are living en el mismo ambiente in the same que atmosphere estaba viviendo la iglesia that the church was living a in, la cual se le escribieron. in which it was written Esto to. es muy importante. Note que dije ambiente Note that I said atmosphere. o hábitat. Or habitat. Esto es también sumamente importante. This is very important. No dije tiempo, I didn't say time, porque la iglesia va evolucionando, va cambiando because the church begins to change a través de los tiempos through the times en relación a lo que ella enfrenta en su realidad in relationship to what it confronts in reality, y en su propósito de existencia and its purpose of existence en la vida real. in the true life. ¿Entienden eso? Do you understand this? Entonces el tiempo no tiene por qué alterar absolutamente nada el ambiente. So time does not alter the atmosphere. Las condiciones pueden ser tal vez algo diferente de una nación a otra, So conditions might be different from one nation to another. en aspectos que rodean al ambiente de la iglesia, In aspects that surround the church, sociales, políticos, económicos, social, economical, or political, y eso en un país puede ir así, bajar, subir y bajar, ustedes lo saben bien. and it could go up and down, and that could change. Pero el ambiente, el hábitat de la iglesia jamás cambiará, But the habitat, siempre the seguirá atmosphere siendo el mismo, Of hermano. the church will always continue to be the same. Entonces, el ambiente no cambia. El ambiente no debe de variar con el tiempo. So the time should not change, or should not be changed within time. El ambiente debe ser y tiene que ser So the atmosphere should be el mismo, the same, porque esa es su ecología. because that is its environment. Ese es su hábitat natural. That is its natural habitat. Además, y con todos los problemas, So with all of its problems, y esto es and interesante, this is interesting, porque cada congregación tiene sus situaciones diferentes, because hablando localmente. each congregation has its own situation. Bueno, y con todos los problemas de cada congregación, With each problem of the congregation, porque déjeme decirle, lo mismo era en el primer siglo. that was the same thing in the first century. Una era la problemática de que estaba atravesando la gente de Galacia, por ejemplo, One was Galatia, what they were going y through, otra problemática era la que estaba atravesando la iglesia de Corinto. and another problem was Corinth. Entonces, a pesar de todas las diferencias que había, So no matter what the differences were amongst them, la iglesia tuvo que tratar the church had to be able to test con cada una de ellas. or treat with all of these situations. Tuvo que tratar They had to be able to go over these situations, de vivir to live según la vida according to the life que habían recibido de Cristo. they had received through Christ. Por eso es So that is why que si no hay amor, that if you don't have love, no hay comunión. and there's no communion. Si Cristo no es verdaderamente la cabeza, If Christ is not truly the head, escuche esto, si no hay edificación mutua If- unos a los if otros, there's no mutual edification between one and another, si cada miembro no se ayudan entre sí, if each member doesn't help each one another, si el edificio if the building no está bien is coordinado, not being well built, si no hay una mentalidad de and honra there's no mentality of a honor los que nos sirven to those that serve y sirven a los hermanos en la and palabra, serve the brothers in the word, las epístolas the epistles no aplican, do not apply, porque ellas fueron escritas because they were written para comunidades de fe. for communities of
faith que vivían en una ecología espiritual. that lived in a spiritual environment. Entonces, esto es sumamente importante. So this is so important. Usted ya no se debe dejar llevar por las cosas que usted está viendo. So you should not be driven by the things that you are seeing. Usted tiene que empezar a ver la iglesia. You need to begin to see the church. La iglesia no la ve con estos ojos The naturales. church you do not see with your natural eyes. La iglesia la ve con los ojos del Espíritu. The church you see them with your spiritual eyes. La vida de Cristo The life of Christ que te ha sido impartida that has been imparted está diseñada has been designed para vivir en la to iglesia. live in the ecclesia. ¿Dónde estaba el árbol en el jardín So where was this tree in the garden? y en la ciudad? Or in the city? ¿Dónde estaba el río en el jardín y en la ciudad? Where was the river in the garden in the city? Esto es muy importante, hermanos. Si queremos comer If we want to live de la plenitud del árbol of the fullness of the tree, y quieres beber de la plenitud del río, and you want to be able to drink from the fullness of the river, tienes que ir al jardín you must go to the garden y tienes que ir a la ciudad. and you must go to the city, Porque ese es lo que tú eres. because that is who you are. Tú eres la habitación de Dios. You are God's dwelling. Y sabes que lo que Dios está trabajando, y eso es lo que voy a seguir impartiendo en las siguientes semanas, And what God has been working in you, and that's what I'm going to continue to es share, como Dios ha venido trabajando desde el huerto, desde el jardín, hasta el libro de Apocalipsis. is how God has been working from Genesis all the way, from the garden all the way through the end to Revelations. Pregunta, Any questions? ¿cuándo comenzó nuestro hábitat? When did our habitat begin? ¿Cuándo fue que se mostró? When did it show? ¿O cuándo es que se inicia el hábitat When does this habitat begin? en donde la iglesia existiría? Where the church would exist? ¿En Pentecostés? In Pentecost? Bueno, literalmente no fue en Pentecostés, hermanos. It wasn't in Pentecost. En realidad In reality, es que nuestro hábitat is that our habitat comenzó desde antes de la fundación del mundo. began from before the foundation of the world. Mientras que nosotros no logremos entender eso, If we do not, are not capable of understanding this, vamos a seguir luchando we are going to continue to struggle las batallas del alma. the battles of our soul. That's right. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Pues todavía me falta. Bueno, vamos a ir aterrizando, mis We're going to go amados ahead and begin hermanos. to land. Creo que pues todo lo que estamos hablando es sumamente importante. I think that everything that we're speaking today is very important. No creo que haya algo que sea más importante que otra cosa. I don't think there's something more important than anything else. Pero estoy seguro que el día de hoy But I believe that today, el Espíritu del Señor está revelando a tu espíritu. the Spirit of God is revealing to your spirit. Tal vez en tu mente natural no entiendas muy profundamente todo esto, Maybe in your natural mind you don't understand this so pero en tu much. espíritu está trayendo esta But verdad in your spirit, He's bringing this que truth es muy profunda that is very deep del hábitat. of the habitat. Que tengamos mucho cuidado That we must be very careful de no permitir que el hábitat se corrompa, To not como ya allow ha the sido habitat corrompido por tantos siglos. to be corrupted as it has been in many centuries, for many centuries. Hablemos un poco Let's speak for a while, for a little bit, de esto, de dónde estaba el río y dónde estaba el árbol, where this tree and the river was, porque sí es sumamente importante. because it is very important. Nuestro hábitat como iglesia, Our habitat as a church, miren hermanos, esto es fundamental para tu vida. this is fundamental for your life. Existía antes de la It creación. existed from before creation. O sea, entienda esto, So understand this. porque quiero soltar algunas cápsulas así en cada mensaje, So I want to be able to let go of some capsules in each message. porque el misterio tiene que ver con el primero hombre y la primera Because mujer the mystery has to do with the first man and first woman. y la relación que estos tienen con
el postrer Adán y con la mujer de Adán. and with the last Adam and with the El woman, postrer, the last Adam and then the last wife or bride. eso es muy importante. This is very important. Si no absorbemos en nuestro espíritu esto, If we don't absorb this in our spirit, nos va a costar. it is going to cost Que us. esto no es de este tiempo. That this is not something from this Esto time. no es de esta creación. This Esto is es not of importante. this creation. Esto es algo que Dios se había propuesto desde antes de crear todas las cosas. This is something that God has proposed to do from before. Existía antes de la It creación. existed before the Y creation. que el tiempo mismo, In that time o itself, sea, antes, estoy hablando del tiempo Kairos, o sea, antes de que el tiempo que nos mide a nosotros existiera. from before the Kairos time, the time that we are managed by. ¿Está claro esto, hermanos? Is this clear? La iglesia existía antes que existiera el tiempo. So church existed before time existed. Porque el tiempo Because time, lo vemos en Génesis 1, because we see it in Genesis 1, en el principio. in the Y beginning. luego dice el primer día, So then the first el day, segundo día, the second day. etcétera. Y más adelante vamos a And hablar later we'll be speaking de la relación que tiene cada uno de los días con el misterio de Dios. of the relationship of each day with the mystery. Pero es importante que entendamos que antes que existiera el tiempo But it's cronológico, important that before understanding the chronological time, ya existía este hábitat, this habitat already existed. que es la iglesia. That is the church. Amen. No es algo de esta creación. It is not something of this creation. Es importantísimo entenderlo. It is very important to understand this. Y esto tiene que ver And this has to do en la comunión with the communion entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. between the Father, the Son, and the Holy En Spirit. la familia divina. In the divine family. Ahí se encontraba el amor mutuo, And we find the mutual love, la honra mutua. mutual honor. Esto es fundamental que usted lo entienda. ¿Cómo es que tenemos que vivir? So how is it we should be living? Porque Dios mismo en la Trinidad nos enseña Because God himself in the Trinity shows us la interdependencia. the interdependence. Amen. Amen. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. I need of you, you need of me. Pero como una realidad, But as a reality, no como una ironía. not as an irony. Porque algunos lo usan, más necesitas tú de mí que yo de ti. Because we use it, oh, you need more of me than I need of you. No, nosotros necesitamos, en Dios No. siempre ha habido una interdependencia. In God, there has always been an En la iglesia interdependency. tiene que existir siempre una In interdependencia, the church, it should always be the interdependency. una comunión mutua, eso habría entre A Dios, mutual communion. una sujeción mutua. A subjection that's mutual. Esto se concibió antes de la creación del mundo. This was conceived before the creation of the world. Luego en el primer siglo Then in the first century, vino Jesús, Jesus came, nacido de mujer, born of a woman, con un Padre with a celestial. heavenly Father. Era el único humano It was the only human viviendo por la vida divina. living by the divine life. Escuche esto, nadie, hermanos, No one, ni los patriarcas, not even the ni los patriarchs profetas del Antiguo Testamento, or the prophets from the Old Testament. nadie vivió por medio de la vida de Dios. No one lived through the life of El God. primero fue Cristo Jesús. The first one was Christ. Amen. Amen. Era una especie It was a species en peligro de extinción. that was in danger of being an extinction. Luego Jesús llama a los 12. Then Jesus calls the 12. La mayoría del tiempo la pasó con ellos. The majority of the time he spent with them. Vivieron con el Hijo de Dios por 3 años y So medio. he lived with them for 3 years and a half. Se sentaron a sus pies, They sat on his feet. bebieron de su They fuente. drank from his fountain. Eso era un tipo de su iglesia. It was a type of his church. Era la iglesia en formación o en embrión, los 12 It apóstoles was del a Cordero. church of his embryon. Por eso es que usted los va a ver también allá en la Nueva Jerusalén. Ellos son parte This is why you see them in the New Jerusalem, because they are part del fundamento. of the foundation. Amen. Luego en el día del Pentecostés, Then on the day of Pentecost, lo que había sido un embrión, what had been an embryon, ahora nació. now it was born. Y fue ahí And it was there que la iglesia fue vista por el mundo. that the church was seen by the world. ¿Y luego qué pasó? And then what happened? Se reprodujeron, It was reproduced. llenaron las It casas was, the homes were de filled todo el of the territorio entire territory
¿Qué hacían ellos juntos? So what did they do together? Lo mismo que los 12 cuando estaban con el The Señor. same thing that the 12 would do with the Lord. Esto es muy importante porque para nosotros iglesia es tener un culto, Because for us, church is having a es service. tener un estudio bíblico. It's having a Bible study. Para la mayoría esto ha sido iglesia. For the majority of us, that's what church has been. No, mis amados hermanos. But no, Ellos se reunían informalmente. they would gather together Creo informally. que eso le hace mucha falta a la iglesia. And this is missing from church. Compartían el pan, They would share bread. se amaban mutuamente, They loved one another. se honraban They mutuamente, honored one another. se sujetaban They mutuamente, subjected to one another. dependían el uno del otro. They depended from one Note another. bien y piense un momento cuánto se ha ido perdiendo esto. Note a través de how los this siglos. has been lost throughout the centuries. Ahora es más el afán de que haya tanta gente que mucha gente de las iglesias ni se conoce. Now there's so much worry about having just numbers and a whole bunch of people that people don't even know each other. Y la respuesta de los pastores de las iglesias, mega iglesias, siempre dicen que es que hay que ganar almas para Cristo. And the answer to all the pastors of the mega churches is because we need to win souls for Christ. Déjeme decirle, las almas se ganan para Cristo, And let me tell you that souls are won for porque Christ ese fue un plan de recuperación. because that was a plan of recovery. En el diseño eterno de Dios, And the eternal design of el God, hombre no necesitaba salvación. man did not need salvation. Entonces la salvación So fue un medio de salvation recuperación. was a recovery plan. Pero si la gente que ya es salva But if people that are already saved no se conecta do not connect con el eterno propósito de Dios, with the eternal purpose of God, déjeme decirle que perdió su vida en muchas cosas haciendo y no obtuvo nada. let me tell you, they did many things, but they lost a lot as well. Porque ese es el evangelio que todos hemos Because recibido. that is the gospel that many of us have received. That's right. Es que hay tanto que hablar, mis amados hermanos. Tanto que hablar. Lo que había sido una realidad antes del tiempo, What had been a reality for time, o sea, estoy hablando de la eternidad, in the eternity, ahora en el tiempo now in time, se estaba manifestando was being manifested de lo que era invisible of what was invisible a lo que fue to visible. what is now visible. Y todo esto And all of this tiene que ver con pasar del misterio, escuche esto, has to do with passing from the mystery a la realidad. to reality. Por eso es que en el libro de los Hechos This is why in the book of Acts, nos registra muchos eventos extraordinarios. you see registered many extraordinary events, Sucesos que vivieron, things that happened, como creo que la mayoría han leído. as many of you have read. Y lo estuve hablando en el primer mensaje. And I spoke about it on the first message. Se convertían, dice la escritura, 3,000 personas. 3,000 people were converted. ¿Y sabe lo que hizo la gente And you naturalmente know what people would do naturally cuando recibieron la vida de Dios? when they received God's life. En Hechos 2:44 nos lo dice. In Acts 2:44 it tells us Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. they had all things in common, all those who had believed. Por eso es que dentro de nosotros hay ese deseo natural, This mis amados is hermanos, why within us there is that desire, that natural desire, de estar to juntos be together con la gente de la misma especie. with the people of their own species. Lamentablemente hoy no es así. But sadly, it's not this way now. La gente cree que el evangelio es un montón de cosas para hacer People believe that the gospel are things just to be done y reglas para seguir. and rules to follow. No le enseñamos ecología natural. We do not show anyone the natural environment. No le hemos enseñado a la iglesia We have not shown the church los ambientes the atmospheres donde ellos se van a where desarrollar they will need to develop. y cómo se van a reproducir. And how are they going to reproduce? Si estas cosas no se enseñan. If these things are not taught. Pónganse de pie, mis hermanos amados. Hay tantas cosas todavía, la verdad. Let's go ahead and stand up. Porque cuando la gente no entiende, You see, because when people don't understand, se convierte y en lugar de trabajar en ellos
la ecología correcta de la iglesia, instead of working in the correct environment of the church, lo primero que hacemos es llenarles de mucho activismo. the first thing we do is fill them with a lot of activities. Luego no pasará mucho tiempo en que la gente termina cansada, And then it won't be long before people are tired. agotados. They'll just be weary. Y luego en la iglesia hay que inventarse cosas y And in actividades the church, we have to make up things and activities para poder mantener a la gente motivada to maintain people motivated para servirle a Dios. to serve God. Y esto And this no necesita motivación. does not need motivation. Si eso es parte If de this tu is espíritu, part of your spirit, no se te debe de motivar para que te congregues. then you should not be motivated to No se te congregate. debe de motivar para que tú seas generoso. You should not be motivated to be No se te debe generous, de motivar para que tú ames right, or to love, ni para que tú des. or for you to give. Porque eso es parte de tus instintos naturales Sí. cuando tú operas en esa nueva ecología. Because that's one of your natural instincts when you're part of that environment. Amen. Quiero ir terminando con esto. So I want to finish with this. Quiero decirle que el propósito de los dones, I want to tell you that the purpose of the gifts, el propósito de las funciones ministeriales, of the ministries, the functions of the ministry, no es para que alguien haga un it's espectáculo. not so someone can do a show. Lamentablemente eso lo vemos mucho el día de hoy. Sadly, we see this. Muchos quieren manifestar a los demás lo ungido que son. Many want to manifest to others how anointed they are. Esto que Dios nos da This that God gives to us, es para edificar it's to edify la morada de Dios. the dwelling of God. Y la morada de Dios And the dwelling of God no son edificios como este, are not buildings like this, o de piedra, de cemento y de arena, mis of amados stone, hermanos, of cement, or of sand, sino templos de piedras vivas. but they are temples of living stones. Congregarse To congregate, no es para tener un seguro de no irse al it infierno, is not an assurance for you not to go to hell, sino para ser edificados but it's for you to be built, to juntos be built together como hermanos as brothers, y que nos convirtamos and for us to turn en into la morada de Dios, God's en dwelling el Espíritu. in the Spirit. Así que, amados hermanos, So my beloved brothers, tenemos que regresar a nuestro hábitat we natural. must return to our natural Y habitat. mi deseo And my desire para todos, for all of us, especialmente para toda nuestra familia and CCMI, especially for all of our families, es que CCMI, puedan conocer estas verdades transformadoras. is for you to know these transforming truths. Que regresemos al hábitat natural, For us to return to the natural habitat, donde la where iglesia, the church, donde verdaderamente where it's truly, crecemos, we truly grow, pero también but we maduramos also mature, y nos reproducimos and we reproduce al ambiente ecológico, to the environmental atmosphere, donde es natural que podamos expresar where it's natural to express y vivir and to live según nuestra composición y naturaleza divina. according to the way that we were composed in our divineness. En el próximo mensaje, mis amados In the hermanos, next message, my beloved brothers, vamos a we sumergirnos will submerge aún más profundo even deeper, y vamos a ver unas and verdades we're going to be looking at some truths que van a causar en ti that are going to cause in you una expresión de alabanza an expression of praise por la grandeza for the greatness de lo que Dios en Cristo Jesús nos ha dado. of what God in Christ Jesus has given to us. Yo le Amen. invito que levante sus manos So I invite you to raise your hands, to lift up your hands, y quiero que le diga juntamente conmigo: and I want you to tell God with me, Señor, te doy muchas gracias Lord, I thank you porque tú habías preparado because you have prepared que yo juntamente con mis hermanos that us together with my brothers en tu diseño in divino your divine design
fuéramos la morada tuya en el Espíritu. For us to be your dwelling in the Spirit. Gracias que tú preparaste un Thank you ambiente, because you have prepared an atmosphere. una ecología, Or an atmosphere, an atmosphere and an environment, un hábitat a habitat, en donde nosotros podamos and vivir, where we can live alimentarnos, and be fed, beber de ti, drink from you, crecer. grow. Jesus Christ. Amén. Amen. Denle un aplauso fuerte al Señor, mis amados Give hermanos. us great applause to the Saludos a todos los Lord. que nos vieron Blessings en to línea. everyone.